El movimiento obrero organizado ha sido uno de los motores de las transformaciones para el acceso de los trabajadores a sus derechos. También agrega, la forma de abordar determinados temas y la dimensión que se le da puede lograr que se manipule y se genere miedo en lugar de informar. Diana Mafía dice, la propaganda anticomunista argentina es igual a la del franquismo en España, justifica la quema de libros en la tradición. María Julia Oliván agrega, los medios construyen relatos, los relatos difundidos por los medios hegemónicos construyen sentido. La próxima línea no la leo porque se cortó, ¿no? Ahí vienen dos twitters más, los refrescamos. Ahí están. Ustedes saben que pueden escribirnos a @BDL_Víctor_Hugo, ese es nuestro Twitter, y como hicimos el programa pasado, seguramente podemos incluir también algún tuit del público. Bueno, vamos a agregar entonces, vamos por aquí. Sabatella dice, el miedo paraliza y le abre el paso a intereses ilegítimos, y Diana Mafía dice, la globalización del miedo con el desigual acceso a la tecnología refuerza la geopolítica dominante y el discurso único. Víctor Hugo, hasta aquí los twitters. A Diana Mafía, por lo que dice sobre la globalización del miedo, le vamos a dedicar este tramo, justamente. Tiene que ver con un recuerdo al que todos vamos a ir con rapidez, de algo que después ni se sabe cómo terminó. Luego del ataque a las Torres Gemelas, el mundo vivió la posibilidad de una guerra bacteriológica que generó la psicosis del ántrax. Antrax, alarma mundial. Ya suman 20 los infectados en Estados Unidos, donde crece el pánico y la psicosis por ataques bacteriológicos a través de sobres. Antrax en Buenos Aires. El antrax. Muchos tienen miedo, pavor, pánico por el antrax. El ministro de Salud de la Nación confirmó que dieron positivo las 3 pruebas hechas en el Hospital Muñiz a una carta. El Instituto Malbrán ya recibió al menos 70 sobres procedentes de los Estados Unidos y sospechados de contener la tan temida bacteria. Era una carta dirigida a mí con la dirección de ahí de mi casa, venía de Miami directamente. La incertidumbre terminó cuando el ministro de Salud, Hernán Lombardo, confirmó el primer caso de ántrax. El resultado de este estudio ha sido positivo. Apenas conocido el anuncio de Lombardo, una oleada de gente se dirigió a los centros de salud. Miles de paquetes fueron retenidos y se incrementó la venta de cajas de plástico para abrir sobres sin contagiarse. ¿Qué clase de sustancia es ese extraño polvo blanco arrojado por una avioneta sobre Lomas de Zamora? Pasó una avioneta y largó un coso blanco y se parece que fuera nieve. Dice, mire, y salimos y vimos nosotros así, ¿no? A las 2 de la mañana vinieron y dijeron, dice, tienen que agarrar y encerrarse adentro porque es un producto tóxico. Solo pasaron 9 años desde esos días, pero ¿alguien se acuerda cómo terminó la historia del ántrax? No demasiado, por cierto, pero ¿se acuerda el miedo que teníamos? Todo lo que se decía. Reflexionemos con alguien que sabe hablar de este tema, como la psicóloga social Ana Quiroga. El miedo obstaculiza el pensamiento, y cuando hay alguien que tiene su pensamiento obstaculizado, es bastante sencillo inducirlo a determinados pensamientos. El rol de los medios es fundamental. La insistencia en la noticia aterrorizante y el detenerse en la noticia aterrorizante va gestando un sujeto temeroso o que siente mucha impotencia y a la vez mucha hostilidad. Bueno, aquí tenemos algunos tweets del público. Víctor Hugo, vamos a empezar por aquí. Vitancourt80 dice, campañas de miedo es lo que hacen los medios tales como Clarín y algunos políticos afines a estas corporaciones infames. Estamos en vivo, así que estamos recibiendo ahora los tweets del público, también en @BDL Víctor Hugo. Otro tweet dice Pedro Munareto, dice, un ejemplo histórico de la doctrina del miedo también es la demonización del judío como enemigo común del Tercer Reich. Hugo Tartaglia dice, miedo es lo que impone Kirchner y sus amigos. Bueno, hasta aquí las opiniones del público también en nuestro Twitter, @BDL Víctor Hugo. Y el miedo a veces a las clases inferiores existe en la clase media. Poco eso que sugirió el otro día la presidenta de la República con estas palabras. Y acá le quiero hablar a nosotros mismos, a esta clase media tan volátil,
a esta clase media, como yo, universitaria. A esta clase media que muchas veces no entiende y cree que separándose de los laburantes, de los morochos, le va a ir mejor. Me alegro muchísimo de haber pensado con el equipo de producción igual que Eduardo Blaustein en su revista Contra Editorial, porque él presentó en tapa Nosotros los morochos, todo un análisis de lo que son los morochos, los llamados de esa manera en la Argentina. Pero fue una casualidad, Eduardo, ciertamente. No podemos preparar tan rápido este tema, pero estamos en línea en cuanto a una idea que queremos desarrollar, a partir de lo que el artista plástico Daniel Santoro nos dice. La relación entre la clase media y el peronismo siempre fue muy conflictiva. El tema fundante, que fueron las patas en la fuente, es el primer, digamos, el primer gran encontronazo entre la clase media y el peronismo. Cuando hablamos del peronismo, hablamos, a mí me parece que sería mejor hablar de un personaje arquetípico, del negro peronista, ¿no? Para confrontar con la clase media blanca, si se quiere. El negro peronista es el personaje que viene a gozar en el centro del goce del blanco. El centro del goce del blanco sería esa fuente en el medio de Plaza de Mayo. Pensamos en Mar del Plata, un lugar exclusivo del goce del blanco, y de pronto el peronismo, ¿qué hace? Habilita hoteles sindicales en el centro mismo, en Mar del Plata. Es una segunda etapa de aquellas patas en la fuente, ¿no? Entonces ahora nos metemos en el mar y el negro goza junto al blanco. El blanco se corre, por supuesto. Entonces es muy difícil gozar plenamente si al lado nuestro hay un negro gozando, un negro peronista también gozando de la misma manera. Lo dice muy bien Daniel Santoro. Nosotros quisimos ponerlo en alguna evocación, si usted me permite el término, de lo que nosotros o muchos ciudadanos suelen decir sobre el negro. Vamos a esperar un segundito. Está, por supuesto, muy de acuerdo a lo que señalaba recién Daniel Santoro. Aquí va. Cálogo del prejuicio argentino. Hoy hablaremos del negro. Su principal característica es la de tener una piel pigmentada hacia los tonos ocres o marrones y ser de clase social baja o muy baja. Si bien también existen blancos que son negros de alma, esos pertenecen a otra categoría que hoy no tocaremos. Al negro se lo suele denominar de varias maneras: negro cabeza o cabecita negra, negro villero, negro de p***, negro cumbiero, negro sucio, negritos, grone, etc. Su color de pelo mayormente y obviamente es negro, aunque suelen encontrarse casos de negros con pelos de otros colores. A estos se los llama negros teñidos. A diferencia del blanco con color de pelo distinto al original, a quien se le dice se hizo los reflejos. El origen de su pobreza reside en que prefieren vivir de planes asistenciales o de la limosna de la gente blanca antes que salir a trabajar, por lo que también suele denominárselos como negros vagos. Suelen tener innumerables hijos traídos al mundo para ser enviados a pedir dinero mientras ellos se emborrachan. El alineamiento político del negro es básicamente votar al que le ofrezca un chori y una coca. Esto se debe a que el negro no piensa, básicamente, porque tampoco le gusta estudiar. El negro es violento y peligroso. Lo recomendable es cruzarse a otra vereda en caso de ver uno o más negros delante, ya que la probabilidad de ser asaltado es muy grande. ¿Pasa esto? Se lo dejo como una pregunta. Usted tiene la respuesta. ¿Qué dicen nuestros amigos, Julieta? Bueno, Diana Mafía tuiteó: se produce un miedo de dimensión proporcional a la represión que se planea y el negocio de su neutralización. Agrega: se construye irresponsablemente la criminalización, del pobre, del joven, del morocho, como dice la Presi. Y también agrega otro tuit, dice: Argentina construyó su mito blanco, renegado de nuestra identidad afro, criolla, indígena. 3 tweets al hilo de Diana Mafía. Muchas gracias por participar con esa energía, Diana. Sabe que no espero menos de ella porque tengo ciertamente una gran admiración por esta mujer. Alguna vez me pregunté, ¿por qué lo de los gorilas?
escuchábamos aquello de deben ser los gorilas, ¿se acuerdan? Y de todas maneras yo digo, ¿por qué al que no quiere para nada al peronista o al negro peronista, como se desprende de esto que estamos viendo, es un gorila? Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí. Así cantaban en la radio de los años 50 en la revista dislocada del famoso Delford. Se referían a Clark Gable, que en Mogambo cazaba animales en África para venderlos a zoológicos. Por extensión, y desde una visión del peronismo perseguido, y gracias a la popularidad de esa revista, los antiperonistas, violentos y autoritarios pasaron a ser identificados como eso, gorilas. Que andarán por allí. Por eso verán que en el próximo tramo del programa alguien habla del zoológico. Será justamente en función de esto que les estábamos presentando. Quiero decirles muchísimas gracias a los amigos que siguen participando, no solamente las figuras que hemos invitado para estar con nosotros en el Twitter, sino también aquellos que espontáneamente nos envían sus tweets. Ahora sí, la continuidad del tema de deben ser los gorilas, deben ser. Durante el conflicto del campo en 2008, sus principales referentes dejaron algunas frases antológicas. Alfredo de Angelis declaró: hay que juntar a los empleados en las estancias, subirlos a la camioneta y decirles a quién hay que votar. Su compañero de ruta, Mario Jambía, dejó otra reflexión. Bueno, por eso la idea es juntarnos justamente en el Monumento a los Españoles, para que queden claros. De un lado estamos nosotros detrás del Monumento a los Españoles, enfrente del zoológico, y el resto de las representantes están en la Plaza del Congreso. De un lado estamos nosotros detrás del Monumento a los Españoles, enfrente del zoológico. Alguien que domina estos temas de taquito, si me permiten el término futbolero. ¿Cómo terminó River con Quilmes? 1-1 terminó. Un gol sobre la hora de Quilmes, miren ustedes. El que sabe mucho de esto es Jorge Asís. Movilizado por la clase media. El único acercamiento último que se dio, acercamiento real, entre las capas medias y la capa que se puede decir baja, fue cuando estalló todo en el 2001, ante la incertidumbre que se dio en el 2001, cuando ese correcto profesor, esa señora de su casa que paga los impuestos, esa muchacha secretaria que se pone tan bella para irse a trabajar y demás, no tiene su plata, cuando se ve que se acerca mucho a lo que cree que es el abajo, por supuesto que genera rebelión. En realidad, las clases altas siempre se evaden de la persecución de las capas medias y de abajo. Y ya esto me parece que es mucho más cuando viene ese sector de la clase media que quiere avanzar, o también se da con ese tilingo, esta es la palabra justa, de capa media agrandado, que cree que es un poco más de aquel que no tuvo suerte en esta repartija, ¿no? Hay un personaje así, como dice Jorge Asís. Si ven la película El hombre de al lado, por ejemplo, van a ver el retrato de alguien que se parece a la descripción que acaba de hacer Jorge Asís. Pero la verdad es que no siempre han estado separadas la clase media y los trabajadores, los de más abajo. Hubo una vez que estuvieron de acuerdo, que salieron juntos, que fueron lo mismo.